dictadura, y mañana dedicarlo pues de la autarquía hasta el presente, con ese compromiso que teníamos. El periodo de posguerra hasta finales de los 50 lo conocemos como el periodo de autarquía, porque es la estrategia del franquismo de crecimiento hacia adentro, en un tema de economía aislada y demás. Bueno, y eso lo conocemos como el periodo de autarquía, que se rompió con la operación del plan de estabilización a final de los años 50, como mañana de paso. Hablaremos de esto también. En la operación, que además tiene fama de ser la operación de política económica más importante que se ha hecho en España desde mucho tiempo antes, ¿no? Ese plan de estabilización que hizo con la gente del Opus Dei cuando estaba en el gobierno. Bueno, entonces hoy pretendemos que Antonio llegue hasta la guerra y la guerra. Mañana desenterramos a Franco y lo enterramos. Y seguimos, ¿verdad? Así que, bueno, pues que nada, hoy el propósito es, ya ven que no hay cine, el propósito es pues ir a algo mucho más sintético, de tal manera que podamos cubrir el programa. Don Antonio, cuando usted quiera. Bien, como ya ha dicho el doctor Rivero, pues se trata del periodo que va del año 1850 a 1936. Me gustaría, ante todo, dar una breve introducción de algunas ideas para que ustedes las tengan bien presentes a lo largo del tema, y luego desarrollaré y ustedes podrán luego participar en el debate. La primera cuestión es que en este periodo se concreta un modelo de crecimiento básicamente librecambista, con matices que no me da tiempo de explicar, pero que es un modelo de libre cambio. Pero lo importante en este periodo es que asistimos a una elevadísima y creciente modernización productiva, a una creciente competitividad de la economía isleña, a la explotación de todos los recursos, y en esa explotación de los recursos hay que tener muy claro que todo lo que se ha dicho sobre el capital extranjero hay que ponerlo en solfa. No. La modernización productiva, la explotación agrícola, el desarrollo industrial propio, que luego explicaré, se debió básicamente al capital autóctono y al capital emigrante, a las remesas de capital emigrante. Y esto ya lo comentaré, pero ya de entrada digo que la inversión externa en el archipiélago, medida por una tesis doctoral de Fernando Carnero que se hizo, que la dirigí yo, puso de manifiesto que el 65-70% de las inversiones que se hicieron en este archipiélago procedían de Cuba y de Venezuela, y no eran ni inglesas, ni alemanas, ni de nada, el capital autóctono. Y hay que recordar que, aunque nosotros consideramos desde el punto de vista económico las remesas como transferencias de capital en la balanza, eso es una falacia teórica nada más. ¿Por qué? Porque esas remesas de capital inmigrante son de estos isleños que van allá y que invierten acá, y por lo tanto es en pago a un capital humano que hemos formado nosotros, que va allá y que nos lo devuelven. Eso es importante considerarlo. Por lo tanto, repito, capital autóctono, remesas de capital, modernización productiva, competitividad, intensa actividad productiva. Esto motivó un enorme desarrollo urbano, agrícola, e industrial propio, de tal manera que se puede hablar en este periodo, y cada vez más a partir de 1900, por supuesto, en una creciente y por primera vez diversificación productiva. Y esta diversificación productiva, la tercera o cuarta idea que tienen que tener siempre presente, es que se debió a una estrechísima vinculación al mercado internacional. Todo lo que se hacía tenía que ver con el mercado internacional. De tal manera
que cuando nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra actividad agrícola, industrial, etcétera, tropezó con la estrategia proteccionista de la península, se planteó la opción de o acabamos con el Puerto Franco o nos integramos en la economía peninsular, 1900. Y los isleños lo tuvieron muy claro, de nuevo en 1900. Españoles en lo político, país tercero en lo económico. De modo que durante este periodo asistimos a una economía que vive del pulso internacional y así hasta la llegada del dictador. ¿Cómo podemos sintetizar estas ideas? La primera cuestión es que asistimos, primero, a una nueva especialización agraria, y esa especialización agraria es todo lo contrario del pasado. Olvidemos el pasado. ¿Por qué quiero decir eso? Veamos. En primer lugar, ¿cómo comenzó? Comenzó, como todos ustedes han oído hablar, de la cochinilla. Todo el mundo ha oído hablar de esa cochinilla, de las pencas, las tuneras con la cochinilla y tal. Pero la cochinilla se inicia en Canarias y todo el mundo dice que se debe a la demanda de la industria nacional. España pierde las colonias y por lo tanto, como la cochinilla era un producto de Honduras, Guatemala, de México y tal, que llegaba a España y luego se distribuía por Europa, pues ahora, al perder las colonias, la industria textil catalana, que utilizaba cochinilla, pues necesita cochinilla. Y entonces se plantea el desarrollo de la cochinilla en Málaga, Granada, Cádiz, Canarias. Y por lo tanto, se dan incentivos al desarrollo de la cochinilla. Y la idea es que fue el estímulo institucional del Estado que, bueno, cochinilla en Canarias. Eso no es cierto. En realidad, los plantíos de cochinilla se inician aquí en 1790. Y para que vean, en Adeje hay cochinilla en 1790 ya con los cultivos. ¿Por qué? Porque los insulares, la terratenencia insular, los agentes económicos insulares, siempre estaban atentos a cualquier opción que pudieran ellos desarrollar. Y esa, la cochinilla, era una opción de cara al exterior. Ya sabían las oportunidades de la cochinilla. Segunda cuestión, que la cochinilla como cultivo exportador para la demanda nacional era ridículo. Lo que compraban los catalanes es 4 kilos de cochinilla, porque la industria textil catalana era una industria textil de mercado, corta en dimensión, etc. Y por lo tanto, ¿cuándo se produce la gran expansión? Pues la gran expansión de la cochinilla se produce a partir de los Puerto Francos, cuando se vincula al mercado, a la industria británica. Y al abrirse los puertos francos al comercio exterior, barcos ingleses de retorno cargan cochinilla para transportar a Inglaterra. La clave de la competitividad, por tanto, nosotros competíamos en Inglaterra con cochinilla de Honduras, de México, etc., porque desplazamos por primera vez en nuestra historia a la producción centroamericana, por 2 razones fundamentales. La primera es porque los fletes de la cochinilla, de los barcos, ustedes saben, ya se pueden imaginar que es una cargazón de cochinilla, pues 4 sacos de cochinilla, porque la cochinilla es un producto de corto volumen. Pues en huecos de carga, los buques que transitaban por aquí necesariamente a cargar agua, a cargar carbón, pues de retorno cargaban esas sacas de cochinilla. Y el flete era ridículo, porque, por esa razón, porque eran huecos de carga. Y la segunda cuestión es que la cochinilla también procuró una enorme mejora tecnológica. Piensen ustedes que para poder competir, pues se empezaron a ampliar los regadíos. Todo el mundo ve la penca, la tunera en un baldío ahí, en una ladera. No es cierto, la cochinilla se plantaba en regadío, se ampliaron los regadíos para la cochinilla y se empezaron a ampliar por primera vez, y yo creo que por primera vez en España, en Canarias y en España, las escorias tomas. Todo el mundo sabe que es el primer abono, que son las escorias tomas. Por lo tanto, ya con abonado, con agua, para obtener mayor productividad por hectárea y para poder competir. Y además se organizaron las primeras patronales para controlar la exportación y poder mejorar esa competitividad en el mercado inglés. Pero también conquistamos el mercado italiano, el mercado portugués, el mercado portugués no tanto, el mercado alemán, el mercado francés y, ya he dicho, el mercado inglés. Por lo tanto, se trata de un cultivo que organizó los factores productivos de cara a la demanda industrial.
Todo el mundo sabe que la cochinilla entra en crisis por las anilinas artificiales y como consecuencia de la crisis, bueno, pues hay en Canarias un profundo bache que motiva una cierta corriente migratoria en torno a 1875-1880, y como consecuencia de ello, bueno, pues se plantea aquí otra opción, y la opción sería, otras opciones, tanto agrícolas como industriales. Por una parte, pues, dado que la cochinilla nada, pues bueno, pues vamos a volver otra vez a la caña azucarera. ¿Por qué? Porque ya Canarias, en 1880, todo el mundo sabe que los canarios sabían a la perfección que se perdía Cuba, y que Cuba era una pérdida total para España, y por lo tanto vieron que si se perdía Cuba, pues teníamos la opción para exportar al mercado peninsular azúcar, para exportar al mercado peninsular tabaco, y para exportar al mercado peninsular dos agroindustrias, en este caso azúcar y tabaco, que además eran muy positivas porque, por una parte, la caña azucarera era una opción productiva para la gran terratenencia, y todo el mundo ha visto la fábrica de Ronda-Areuca, que es de esa época, la chimenea, los máquinas de vapor, etcétera, etcétera, que también está hasta en Punta Hidalgo, había un ingenio con máquinas de vapor, en Los Silos, en Orotava, en La Palma, por supuesto, en Güímar, y la caña azucarera, y luego el tabaco, que era la gran opción para el pequeño propietario arruinado por la cochinilla. Bueno, podía plantar tabaco porque todo el mundo sabe que el tabaco es una mano de obra familiar, requiere mucha mano de obra familiar. Bien, por lo tanto, ahí hay dos opciones. Pero, ¿qué ocurrió? Como ustedes bien saben, es que la industria azucarera, pues a partir de 1885, 1900, pues tiene un gravísimo problema, y es la remolacha azucarera. Los alemanes obtuvieron azúcar de remolacha, y por lo tanto en Europa el azúcar entró en declive, el azúcar de caña, por la competencia de la remolacha. La segunda cuestión es que la industria tabaquera, las plantaciones de tabaco en Canarias y su industria, tenía otro problema, y el gran problema era el monopolio de tabacalera en la península. El mercado peninsular, la plantación y la industria estaba controlado por tabacalera, por un monopolio estatal. Y entrar ahí significaba pedirle el favor a la industria tabacalera. Y la industria tabacalera española decía no. ¿Por qué? Porque tanto el azúcar de remolacha como el tabaco era una opción para la industria española, para la agricultura española, una agricultura que tenía que competir con la oferta ultramarina que estaba llegando ya a España. Por lo tanto, la opción industrial de tabaco y caña azucarera tuvo dificultades, y a partir de 1900, cuando España dijo que no queríamos, que le dijimos al Estado que no queríamos ser proteccionistas y que nos olvidábamos del mercado peninsular y optábamos por continuar con nuestro libre cambio y profundizar en nuestro libre cambio, pues estaba claro que la industria tabaquera, la remolacha y la industria cañera y la agroindustria azucarera no eran opciones posibles. Pero mientras eso ocurría, ya desde tiempo atrás se estaba produciendo lo que ustedes saben, la trilogía plátanos, tomates, papas, y se inició a partir de esta fecha los plantíos de estos tres cultivos. El plátano, repito, el tomate y las papas, y de esto, pues en fin, hay una tesis magnífica de Juan Llanes, ¿no? que tú conoces, y que planteó ya este tema bastante conocido en el caso de los plátanos. Una exportación vinculada a Inglaterra, que luego se vinculó también a Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera. Por lo tanto, trilogía plátanos, tomates y papas. Y por lo tanto, a medida que avanzaba estas posibilidades de esta nueva especialización, tirando ahora de una demanda exterior, la que he dicho, pues se profundizó aún más en la modernización productiva, porque más plátano, más tomate, más papa significaba más agua, más abono, más competitividad. Y en ese contexto hay una enorme inversión en estos sectores. Y la que mejor se conoce por el momento es la que tuvo lugar en concreto en el agua. Las comunidades de agua, las comunidades de regantes, como ustedes
ustedes saben, son de esta época. Al propio tiempo hay una creciente organización patronal de cooperativas que aparecen ya en 1904, 1905, vinculadas a la exportación frutera. Y todo el mundo ha oído hablar Coplaca, la anterior fue la FAIFE de la Rotava, en fin, la FAIFE no, la FAS de la Rotava, ¿no? La Federación Agrícola del Valle de la Rotava. Y en Gran Canaria pues también hay organizaciones, en La Palma, de patronales para exportar plátanos, pero también papas, tomates, etcétera, e importar los inputs que necesitaba el sector agrícola. Una organización patronal fuerte, y al mismo tiempo que se ocurre esto, se asiste también en el sector agrario a los primeros movimientos sindicales en el sector. Se pasa de una organización obrera vinculada a la religión, a las organizaciones obreras católicas, etcétera, a un sindicalismo de clase ya a partir de 1900. Esto también, y esto es un indicador de modernización importante en Canarias. Ahora bien, mientras ocurre todo esto, que se prolonga y que se acentúa a lo largo del primer tercio del siglo XX, no tengo tiempo para explicarles todo, pero se profundiza, al mismo tiempo, observen bien ahora. En las clases anteriores hemos hablado de una especialización productiva que genera a nivel interno un mercado interinsular. Recuerden lo que les comenté. Pues bien, a partir de 1850 y de manera creciente, asistimos a la ruptura económica con este pasado. Esto es importante. La economía que ahora piensa en el exterior y no en el mercado interior. En producir para el mercado interior, no. Producir para el exterior. Y por lo tanto, ¿por qué se produce esto? La primera cuestión es que asistimos durante este periodo a una mayor fiscalidad sobre la tierra no apta para el cultivo exportador. ¿Por qué? Porque el Estado consideró que la asignación del factor tierra y trabajo, trabajo y capital al sector exportador había que primarlo. Y por lo tanto, la fiscalidad que se pagaba plantando papas o plantando cereales en concreto, se pagaba exactamente igual que si se plantaba plátanos, tomates o papas. Con lo cual, los productores de cereales pues hacían frente a una fiscalidad que no se casaba con la productividad de sus tierras, con el valor de sus tierras. Por lo tanto, asistimos por esto a este efecto. La segunda cuestión es que ese productor que producía trigo, Lanzarote, Fuerteventura, que vendía su trigo, etcétera, etcétera, el sur de Tenerife, etcétera, que vendían sus trigos, pues tiene ahora una creciente competitividad con la oferta ultramarina. Porque yo, al crear los puertos francos, abro el mercado interior a la oferta de Argentina, de Uruguay, de toda Latinoamérica, que está llegando a Canarias porque necesita llegar a Canarias para seguir ruta hacia el norte de Europa. Los barcos con trigo argentino, con trigo uruguayo, con millo, etcétera, llegan a los puertos canarios, cargan carbón, cargan agua, pero también descargan trigo millo para el abastecimiento local. Con lo cual el productor no puede competir con esa oferta ultramarina. Y en consecuencia, pues asistimos a una pérdida de la propiedad, a una concentración de los factores productivos en esa opción exportadora. Y lo único que podemos hablar durante este periodo es una cierta especialización agropecuaria en las proximidades de los entornos urbanos. Si ustedes observan, porque las fotografías antiguas de este periodo, verán que hay hasta importaciones de vacas holandesas para producir leche para abastecer los centros urbanos. Y para que lo vean más claro, la Casa del Ercaro era una vaquería. Por si alguien recuerda la Casa del Ercaro en su momento, pero no sé si lo recuerda. Era una vaquería y así, bueno, se crearon y producción de hortalizas, etc. Pero no solo, fíjense bien, para abastecer los centros urbanos, sino también para abastecer los buques en tránsito. Ya lo veremos más adelante. Por lo tanto, esto es importante. Y en ese sentido, quiero recordarle la vieja tesis de Núñez de la Peña. Eso de que Tenerife está en el centro y todas las abastecen con su fruto, etcétera, ese mercado interior, especialización productiva, mercado interior, articulación de todo el archipiélago a través de un mercado interior de bienes y servicios, esa idea ha desaparecido. Ya veremos cuáles fueron sus consecuencias.
Bien, la segunda cuestión en este periodo fue la fuerte expansión de las actividades urbanas. Miren ustedes, sí, no he podido poner las curvas, pero si nosotros observamos el crecimiento demográfico poblacional, mejor dicho, de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, les puedo decir que crecieron entre 1880 y 1930 a un ritmo exactamente igual, a tasas de crecimiento urbano exactamente igual que Madrid y Barcelona. Que Madrid y Barcelona, repito, que Madrid y Barcelona, tasas de crecimiento urbano. Y estas tasas de crecimiento urbano, pues ya saben ustedes con todo lo que ello conlleva. Conlleva una demanda de bienes preferentes y su nueva atención, la debilidad porque las haciendas locales a partir de 1850 pues tenían que hacer frente a las necesidades de higiene, cloacas, abastecimiento, luz, alcantarillado y todo lo que ustedes pueden, con los recursos que podían cobrar de sus ciudadanos. Y asistimos durante este periodo a esas bolsas de pobreza en la zona urbana, y todo el mundo ha oído hablar de Taco, la ciudadela en el barrio Toscal, ¿no? Toscal, la ciudadela del Toscal. Entonces, todo Santa Cruz, la ciudadela, ¿no? Pero en fin, es importante, hay un crecimiento urbano, pero el ayuntamiento se ve con dificultades. Más adelante volveré sobre este asunto. En esta expansión de las actividades urbanas tenemos que hacer una fuerte mención, detallada mención al sector industrial. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, en el periodo anterior había dicho que Canarias, esa opción que se dijo del proteccionismo para que en Canarias se desarrollara en todo el país una industria, y en Canarias también una industria, era imposible. ¿Por qué? Porque Canarias ni tenía población, ni ingreso para un desarrollo industrial, ni tenía tecnología, ni tenía materias primas, ni tenía energía. Les puedo decir que hacia 1850 la tesis de Conchi, de una alumna de mi departamento, pone de manifiesto que ya no teníamos ni leña para cortar, ni leña para cocinar. Y por lo tanto, la energía, ¿qué energía teníamos? No teníamos ninguna energía. Por lo tanto, en ese contexto, a partir de 1850, 1870, 1880, cambió el panorama. ¿Y por qué cambió el panorama? Pues cambió el panorama porque la conversión de los puertos insulares en base en el Atlántico determinó que en estos puertos insulares las navieras internacionales, todas las navieras internacionales, tuvieran que establecer puntos de apoyo de carbón para sus buques. Y por lo tanto teníamos una cosa muy sencilla: carbón a las puertas de casa. ¿Teníamos carbón? Pues nada, si tenemos carbón ya tenemos materia prima. ¿Por qué? Porque podíamos comprar en las carboneras el carbón necesario para montar nuestra industria. Teníamos carbón. Pero ustedes saben que después del carbón llegó el gas, llegó el petróleo, y deben ustedes saber que en 1920, en torno ya antes de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de 1920, en los puertos insulares está ya establecido el petróleo y están establecidas todas las compañías internacionales que ustedes saben. Estaba la Shell, la Standard Oil, la Texaco vendiendo petróleo en Canarias en 1920. Y ustedes saben que en 1929 se establece Cepsa en el archipiélago, y el establecimiento de la primera refinería española que se establece en Canarias, ya ustedes comprenderán que no se estableció básicamente por una demanda de 4 coches en el archipiélago y de 4 casas, es decir, que se estableció, y de una industria, sino se estableció básicamente porque había el suministro a los buques del tráfico internacional. Canarias era un puerto de primer orden en el tráfico internacional, y esos buques necesitaban energía, y por lo tanto había una gran opción para el desarrollo de la industria energética en el archipiélago. Y en ese sentido deben ustedes saber que incluso la electricidad, el tema de la electricidad, pues también es un tema que al mismo tiempo que se desarrolla urbano, pues necesitamos gas y necesitamos electricidad. Las primeras compañías que se establecen en el archipiélago son compañías extranjeras, capital belga, capital inglés, que tienen la doble función: abastecer la ciudad, pero también abastecer, ¿qué cosa? Los puertos, de electricidad a los puertos.
de electricidad a los puertos. Y les quiero citar una para que, si la han oído, sepan otra cosa. Unelco. Unelco. Todo el mundo cree que Unelco es una compañía española, es Union Electric Co., compañía de Chicago, y no española. Por lo tanto, en ese contexto, esa oferta de energía, tenemos energía, pero ¿qué también tenemos? ¿Qué necesitamos para un desarrollo industrial? Materias primas. ¿Y dónde estaban las materias primas? Traficando por todo ese puerto camino al norte de Europa. Venían cereales, venían melaza, venían todos los productos necesarios para el tabaco, venían productos, materias primas, y por lo tanto los agentes económicos insulares lo vieron muy claro. Vamos a montar aquí, con esa energía y con esas materias primas, ¿qué montamos? Una industria agroalimentaria y el gran desarrollo de la industria tabaquera. La industria agroalimentaria, cereales, harinas, galletas, cerveza y todo, conserveras de pescado, todo. Necesitábamos esa energía, la teníamos. Pues vamos a desarrollar una industria vinculada ¿a dónde? ¿Y quién potenciaba el desarrollo de esta industria? ¿Qué demanda? Bueno, pues la demanda estaba muy clara. Por un lado, el mercado interior, pero el mercado interior era muy limitado. ¿Quién posibilitó el desarrollo de esta industria? Pues lo posibilitó básicamente el mercado internacional. ¿Por qué el mercado internacional? Porque hay que considerar que hay que abastecer a los buques en tránsito. Y los buques en tránsito no eran 4, eran cientos de buques que traficaban en este archipiélago y que había que suministrarle a esos buques en tránsito. Y para que ustedes lo vean, todas las fábricas, por poner un ejemplo, las fábricas de tabaco, todas tienen nombre, veleta, rumbo, nombre de barco. Y también había que abastecer a Europa de tabaco y de productos agroalimentarios y también de conservas, etcétera, que se exportan a Italia, etcétera, y también a África. Y para que ustedes no olviden lo que yo les estoy diciendo, siempre se lo digo a mis alumnos, ustedes han visto la cajetilla de tabaco Kruger, ¿no? Y todos los alumnos dicen Kruger, pues Eufemiano Fuente, ¿no? Yo digo que Kruger es Eufemiano Fuente, ¿no? Kruger no es Eufemiano Fuente. Kruger, Paul Kruger, el jefe de los Boer de África del Sur. Ese es Paul Kruger. Portábamos tabaco a África del Sur. Por lo tanto, esta expansión tiene que ver, repito, con ese mercado exterior. Junto al sector industrial, tenemos que hablar del sector servicio. Y el sector servicio ya lo he señalado. La creciente demanda portuaria internacional motivó que los puertos canarios tuvieran que desarrollarse una infraestructura, una estructura, una actividad mercantil vinculada a esta actividad portuaria, y para ello lo único que se necesitó del Estado español fue, y de lo único que invirtió el Estado español, el 90 y pico % de la inversión en Canarias, fue la construcción de los puertos en Canarias, porque ese capital social fijo lo tenía que hacer el Estado. Y muchas veces se te dice, bueno, pues en fin, que el Estado hizo los puertos. Bueno, sí, pero miren ustedes, los puertos, construir puertos en Canarias era una operación rentable para el Estado español, porque generaba elevados beneficios al Estado. ¿Por qué? Porque cualquier buque que atraque en el puerto paga el coste de su atraque. Estos no son los ferrocarriles que no daban dinero en la península. El Estado no invirtió en ferrocarriles en Canarias porque no había posibilidad, ferrocarril no, pero sí en los puertos. Y los puertos fue una operación altamente rentable para el Estado español. Altamente rentable para el Estado español. Bien, pero si el Estado construyó los metros de muelle, las infraestructuras que estaban sobre el muelle tuvieron que construirlas los agentes privados. Y ahí invirtieron capitales las compañías multinacionales y para eso se liberó la posibilidad en la franquicia para que los agentes exteriores pudieran invertir en Canarias. De tal manera que todos esos puertos y que toda la actividad portuaria, etcétera, tuvo que ver con la actividad extranjera fundamentalmente. De tal manera que, bueno, así explico, voy a darle para que se hagan una idea, voy a decirle dos
cuando llegó Alfonso XIII aquí, deben ustedes saber que fue recibido, pero fue recibido con un cartel que decía Dios salve al rey, en inglés. Y cuando el dictador Primo de Rivera llegó al archipiélago, en fin, estamos entre amigos y se puede decir, se cabreó. En fin, dictador, la idea de la autarquía ya estaba presente en el espíritu español, de las élites y de la ideología nacional española, y entonces en ese momento el dictador se cabrea, en Las Palmas sobre todo se cabreó porque, claro, no veía nada más que letreros en inglés. Y entonces el presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Miranda, le dijo: no se extrañe su excelencia, porque estas islas se han construido libra esterlina sobre libra esterlina, y sin los ingleses esto serían 7 corrales de cabra. Por lo tanto, ¿y por qué se construía con capital británico? ¿Por qué todo era capital británico? Pues ustedes me dirán, pues muy sencillo. ¿Por qué no había capital peninsular en Canarias? Pues mire, estaba aquí el Banco de España, pero el Banco de España nadie le tocaba la puerta para pedir un crédito. ¿Por qué? Porque estaba la banca extranjera en el archipiélago. Y yo les puedo decir que mientras el Banco de España prestaba al 14 y al 15% de interés, la banca extranjera prestaba al 3, al 4 y al 5% de interés. Está claro que era la opción de los canarios. Pero por otra parte, ¿por qué era también la banca extranjera? Pues porque las operaciones de descuento, si yo exporto plátano, tomates y papas, todas las operaciones de descuento las tenía que hacer con la banca extranjera y no con la banca peninsular. De tal manera que en Canarias todo el sistema bancario, los servicios ligados al sistema bancario, todo era capital extranjero, presencia extranjera. La tercera cuestión que me interesa señalar también es que nosotros decimos que en 1960 comenzó el turismo en Canarias. Mentira. En este periodo ya empezó el sector turístico en Canarias. Y les puedo decir que, no tengo mucho tiempo, pero les puedo decir que la contribución del sector turístico en los años 20, en una estimación que hemos hecho, Conchi ha hecho una estimación sobre el PIB en Canarias, representaba, era superior, no se superó, sino a partir de mediados de la década de 1960. Y en esa contribución del sector servicios, primero actuó la banca extranjera, todo el mundo sabe el Hotel Taoro que se debió a la Yowar, a la compañía Yowar, pero también, inmediatamente, participó también el capital indígena. Y, en fin, los ejemplos están, lo conocen ustedes o están ya publicados. Bien, en este contexto tenemos que hablar también de la expansión del sector servicios, del sector del mercado interior, el crecimiento del mercado interior. Y este crecimiento del mercado interior, ¿a qué obedece? Bueno, aumentar las actividades mercantiles, los pueblos, ¿y a qué debe este crecimiento del mercado interior? La respuesta es difícil, porque lo que sí está claro es que en el archipiélago, en islas como el Hierro, La Gomera, zonas relativamente marginales del nuevo modelo productivo, pues habían bolsas de pobreza, eso sí es evidente, que habían bolsas de pobreza. Pero hay un hecho crucial, y es que la secular corriente migratoria a América, esa migración a América, dejó de producirse y se detuvo. Y lo que tenemos que hablar durante este periodo no es de migración a América. La gente se pone a computar y no es migración a América, es campo-ciudad. Porque el desarrollo urbano de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas, o de La Orotava, o de algunas áreas vinculadas a esta actividad productiva vinculada al exterior, no se puede explicar por su propio aporte demográfico. No. Hubo una fuerte atracción urbana de poblaciones de ámbitos rurales que llegan a la ciudad. Y todo el mundo sabe del Toscal, Taco, La Isleta, se pobló de gente de Las Nueras, de Lanzarote, de Fuerteventura, que vinieron a trabajar, ¿a dónde? A los puertos, a la actividad portuaria, a la actividad urbana, a la construcción urbana. Esto es importante que lo tengan muy claro. Por lo tanto, en este contexto, tenemos que hablar de mayor empleo, de más empleo y de mejores salarios urbanos y agrícolas. Y les puedo decir, de mejores salarios nominales, urbanos y agrícolas. ¿Por qué? Porque
Porque durante el periodo que va de 1885 a 1900, que tengo las series salariales de ese periodo, a 1930, los salarios se multiplicaron por 5. Por 5. Y esto es un crecimiento muy importante en una economía. Pero es que además que el salario real también creció. ¿Por qué? Pongo el ejemplo para que lo entiendan más rápidamente. Todo el mundo sabe los intendentes militares, ¿no?, que tienen que comprar para el rancho de los soldados. Y los precios que tengo de las intendencias militares, del archivo de Santa Cruz, del archivo militar de Santa Cruz, te dice el intendente: mire, déjense de mandar de la península arroz, garbanzo, fideos y tal, y productos de la península. ¿Por qué? Porque yo los compro aquí a mitad de precio. Y los compro a mitad de precio porque los puertos francos están ofreciendo una oferta de este tipo de bienes muchísimo más barato que en la península. Y por lo tanto, no. Y lo curioso del caso es que el intendente, para demostrar su tal, te pone valores del garbanzo peninsular, el garbanzo que compra en Canarias. Por supuesto, no producción local, sino producción internacional. Y el ejemplo más brillante, para que no se les olvide, cuando a Nicolás Estebanes, el político canario, le invitan en Madrid en una recepción a comer galletas inglesas como si fuera una cosa del otro mundo, dice: bueno, galletas inglesas, esto en Canarias se compran por 2 perras. Esto en Canarias se compran por 2 perras. Bien, por lo tanto le quiero decir que hay una mejora salarial, nominal y real. Debo también indicar que esto es una propuesta de investigación que todavía, desgraciadamente, no he logrado profundizar como hubiera sido mi deseo. Pero lo que sí está claro, que más ingresos reales, suponen más consumo, mayor consumo. Más consumo supone el desarrollo del mercado interior. Pero también más consumo, fíjense bien lo que significa. Tengan ustedes en cuenta que en los municipios, recuerden lo que les dije en 1800, con la desamortización, les dije ayer que habían perdido sus bienes de propios. Al perder su patrimonio, los ayuntamientos tenían que nutrirse de, ahora las haciendas, mejor dicho, han pasado de haciendas que antiguamente eran patrimoniales, la laguna tenía todos los rodeos de su propiedad, ahora tienen que pasar a hacienda fiscal, tienen que recaudar impuestos para poder atender los bienes preferentes. Y en ese contexto, las haciendas locales no van a cobrar más impuestos, subir los impuestos de consumo, porque eso es un conflicto urbano. Y aquí hubo revueltas por los consumos, como en toda la península. Y por lo tanto, eso es un tema delicado. Ahora bien, si aumenta el consumo, con la misma tasa recaudatoria, yo ingreso más. Y gracias a eso, los ayuntamientos pudieron acometer algunas mejoras. Incluso, como ha demostrado la tesis de María del Pino Ojeda, pues recuerda que demostró que se pudo incluso endrogar los ayuntamientos. Es decir, el Ayuntamiento de Santa Cruz en 1910 empezó a emitir deuda pública para obtener recursos para atender De tal manera, observen bien lo que les digo, que en términos de valores constantes, los ingresos municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz en 1910-1911 no se superaron sino en 1970. 1970. Esto es importante. Y como consecuencia de ello, pues hay que hablar de la mejora de la sanidad pública entre 1905 y 1927. Tengo la relación de médicos de todos los pueblos del archipiélago. El número de médicos se multiplicó por 5. Y deben ustedes saber que no había seguridad social y que el señor que iba al médico tenía que pagar su médico. Y por lo tanto, aquí había para pagar los médicos. Hubo médicos, bueno, en fin, hasta en Tirajana, en mi pueblo, que está para allá, para el sur. Bueno, la sanidad pública, se multiplicó por 5. Pero es que además, la mejora en la educación pública. Ustedes saben que los ayuntamientos tenían que hacer frente a la educación primaria. Sí, ciertamente que a partir de 1905, bueno, pues la reforma educativa de Romanones, pues ya el Estado se comprometió a afrontar eso. Pero los ayuntamientos siguieron siendo obligados a construcción de escuelas, a construcción de las infraestructuras. Maestros ahora lo empezaba a pagar el Estado, pero la escuela tenía esto que hacer. Y en ese caso,
les puedo decir que la inversión en la instrucción pública se multiplicó por 9. Y en la década de 1920, de todas las provincias españolas, la provincia de Canarias ocupaba el 10 y el 11 puesto en el ranking por niños por escuela y niños escolarizados. Recuerde, el analfabetismo de 1850, el cambio brutal en la década de los años 20. Por esto, mejora de la inversión pública, mejora en la educación pública, inversión, etcétera, etcétera. Y finalmente, hay un dato que, en fin, que deben ustedes saber, y es que a partir de 1911 se crearon en Canarias las cajas de ahorro y los montes de piedad. Y las cajas de ahorro y los montes de piedad se han estudiado. Y lo que los impositores en las cajas de ahorro y los montes de piedad, ¿quiénes son? ¿La terrateniente? ¿Los comerciantes? En absoluto. Los montes de piedad se crearon y sus impositores para la clase urbana, dependiente, obreros urbanos, etc. Los jornaleros rurales, ciertamente no, pero en el mundo urbano esos ahorros se motivaron la creación de estas primeras entidades, repito, cajas de ahorros y montes de piedad. Y los recursos se han estudiado y crecieron exponencialmente entre 1911 y 1930. Bien, esta muy de pasada, porque no tengo tiempo, es lo que podría yo decirles de síntesis de lo que ocurrió en este periodo. Ahora bien, de lo que ocurrió en este periodo hay que decir también que todo tuvo su coste. Todo tiene su coste. Y ya hemos visto el coste que tuvo para el sector agrario, que antiguamente estaba vinculado al mercado interior y que fue en declive continuo a lo largo del periodo 1850 y sobre todo 1900. Pero también, como todo modelo vinculado al exterior, pues un cambio en la economía internacional te daba patadas automáticamente. Y esas patadas llegaron, en primer lugar, con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial significó la ruina total de la economía agroexportadora, significó también una enorme conflictividad agraria, social en el sector agrícola, significó también la ruina del sector servicios, porque no hay un barco que tocara los puertos insulares, nadie, estamos en guerra, aquí no venía nadie. No teníamos la posibilidad de que la economía peninsular fuera la salvación, porque ¿a qué le vendíamos a la economía peninsular? ¿Plátano? ¿Tomate? ¿Papa? Nada. Y además, la economía peninsular, ustedes me dirán, bueno, es que empezó a comer plátano, podía comprar plátano, sí, pero eso lo hizo a partir de 1930 y 1940. Y eso implica que para comer el plátano había que tener ingresos en la península. No, los peninsulares no comían plátano. Por lo tanto, el canario quedó encerrado en su aula, en el sentido de que no tenía ninguna posibilidad de salvación en la economía peninsular. No había ninguna posibilidad. Igual, entonces, ¿cuál fue la posibilidad única de los insulares? Pues lo primero fue retornar al lugar de origen. Es curioso observar cómo la población de las medianías, de los pueblos que se abandonaron, volvieron a revivir, porque había que otra vez volver a plantar la papita, a plantar algo para comer en estos años de graves dificultades. Y la otra cuestión fue una nueva e inusitada diáspora. ¿Por qué? Porque Cuba en este momento tenía el mercado azucarero norteamericano, lo tenía antes, lo siguió teniendo en este momento, y la demanda azucarera de Estados Unidos creció en estos años y necesitaban fuerzas de trabajo. El tabaco cubano también necesitaba fuerzas de trabajo y ahí fueron todos los jornaleros canarios en una inmigración masiva entre los años 14 y el final de la Primera Guerra Mundial. Y les debo indicar que el archipiélago se salvó gracias a las remesas que las he computado. En ese periodo he tenido la suerte de encontrar un documento que te dice las remesas. Y vean ustedes, las remesas, si las computamos en términos de salario teórico de una población activa, es decir, decimos que en Canarias la población teóricamente en pleno empleo sería X, pues a un salario Y daría un monto total de renta salarial del archipiélago. Pues bien, las remesas que vienen de allá, en concepto de ayuda familiar, representaban
el 67% de ese salario teórico anual que cobrarían los canarios si trabajaran. Por lo tanto, gracias a esa remesa se superaron estos años de gravísimas dificultades en este archipiélago. Y el segundo impacto negativo en esta economía fue la Gran Depresión de 1929. No hace falta que les diga que la Gran Depresión afectó a todas las economías con un elevado grado de apertura al exterior. Estados Unidos abandonó su vinculación con sus compromisos en el mercado internacional, trajo sus capitales a Estados Unidos, en fin, el retorno del capital que estaba afuera, y toda la economía del norte de Europa se predicó en toda esa economía un nuevo proteccionismo. Y por lo tanto, el mercado, el comercio mundial se arruinó totalmente durante estos años y, como consecuencia, la economía agroexportadora y la economía de servicios de los puertos insulares y nuestra exportación sufrió inexorablemente los efectos de la Gran Depresión. Ahora bien, solamente hay que señalar en este contexto que, y para resumir también, hay una enorme conflictividad social. No hace falta que les diga la revuelta en los puertos, en los sectores agrícolas, pero hay que insistir en un punto, que la Gran Depresión solo afectó básicamente al sector platanero. ¿Por qué? Porque Inglaterra, Francia, Italia, etcétera, prefirieron ahora traer plátanos de sus colonias y no plátano canario. Y como consecuencia perdimos. Pero el sector de la papa y el sector del tomate siguieron exportándose a Europa en estos años. Es decir, que el efecto... Ahora bien, el efecto fue grave, porque no solamente hubo esa conflictividad social, agraria y urbana, sino que también hubo otro hecho importante, que esta vez sí el canario quedó encerrado en sus aulas. ¿Por qué? Porque ningún país aceptó inmigrantes en la Gran Depresión. Se cerró las puertas a la inmigración, y por lo tanto nuestras posibilidades migratorias se vieron cerradas totalmente. Finalmente, me gustaría citarles un último punto en esta rápida incursión, un último punto que se refiere que también hubo un coste político importante. Y en esto yo no soy historiador político, pero me gusta enlazar lo económico con lo político, porque el enfoque institucional, económico institucional, es muy importante para entender muchas cosas. Y todo el mundo ha oído hablar del pleito insular. Creo que aquí no hay nadie que no haya hablado del pleito insular. Y yo creo que es necesario reflexionar sobre sus costes. ¿Por qué? Porque el pleito insular refleja claramente la maldición de la vía del capitalismo en este archipiélago. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, todo el mundo sabe que cuando se crea el nuevo Estado burgués en España, se crea la provincia y la capital. Y Canarias se convierte en provincia única con capital en Santa Cruz de Tenerife. El enfrentamiento de las élites hegemónicas de cada isla se recrudecen porque se tiende ya desde el siglo XVIII, pero ahora más, a concentrar toda la actividad mercantil en la capital insular, Santa Cruz de Tenerife. Y esto motiva que Palmero, Gran Canario, planteen un problema. Primera cuestión. Y en ese sentido, durante todo el siglo XIX, la Diputación Provincial, que era el ente político, que distribuía básicamente la fiscalidad, que cobraba impuestos era básicamente una institución recaudatoria, pues se enfrentó a gravísimos problemas para poder no solo recaudar, sino para poder invertir en la enseñanza secundaria, que era responsabilidad de la Diputación Provincial. Conflicto. ¿Cómo resolver estos conflictos? ¿Cómo se resolvió estos conflictos? Pues los conflictos se solventaron cuando se impuso la realidad insular. ¿Y cuándo se impuso con la ley de cabildo de 1912? Los cabildos insulares. Cada isla era autónoma, tenía su cabildo insular. La realidad regional no existe, existe el cabildo insular. Y la creación de los cabildos pone de manifiesto, y el análisis del pleito insular nos permite sintetizar
las razones básicas económicas de ese pleito insular y además su alcance ideológico, económico e ideológico. ¿Cuáles son las razones del pleito insular? Si nosotros estudiamos los años en que se desencadena el pleito, básicamente es por lo siguiente: por el control de toda inversión foránea en el archipiélago, se hace de capital público o de capital privado. Si yo oriento la estrategia productiva de la isla de cara al mercado internacional, me importa un carajo lo que pase en la otra isla. A mí lo que me interesa es que mi isla potencie su vinculación al mercado internacional. Por lo tanto, ¿dónde va a invertir el Estado? ¿Dónde se va a hacer el puerto? ¿Dónde se va a hacer las carreteras? Cada isla es un espacio económico y por lo tanto se enfrentaban por el control, por la acción, por el lugar donde se colocaba no solo una consignataria, no solo un banco extranjero, sino la inversión pública y también privada en el archipiélago. ¿En qué isla? Y hay un enfrentamiento por esa atracción de esos capitales a su territorio insular, al territorio insular. Si nosotros examinamos además la acción de los cabildos insulares, es un auténtico paradigma. El Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Tenerife se enfrentan por atraer hacia su isla todo lo posible. Se enfrentan, por ponerles un ejemplo, la tributación que se establece por los arbitrios insulares no tiene nada que ver con una isla o con otra. Un enfrentamiento a ver de qué manera yo atraigo a mi isla en contra de la tuya. No existe ninguna, por lo tanto, solidaridad regional. Pero también la ideología jugó su papel. Todo el mundo sabe que, y aquí quiero citarles la tesis de Fernando Esteves, de nuestro fallecido amigo y una gran persona, Fernando Esteves. La tesis de Fernando Esteves, y pone de manifiesto cómo todo el mundo sabe la idea romántica, el nacionalismo, el romanticismo, el culto al pasado para construir un mito nacional, una idea de unidad nacional a través de un mito. Y en Canarias ese mito nacional sería el indigenismo, el movimiento indigenista. Y ustedes leen los románticos canarios, las manifestaciones de los autores románticos canarios, todo es un culto al guanche que, vamos, exagerado, y mucho se sigue repitiendo como papagayo muchas ideas, ¿no? Y en ese contexto, ese culto al guanche, de fin contra lo español, contra esa conquista, ese masacre de los indígenas, etcétera, etcétera, el buen guanche, etcétera, todo lo que ustedes quieran, Sabino Berteló, pero también toda la literatura romántica de Canarias, en gran parte se basa en eso, y que dio luego al regionalismo, todo lo que ustedes quieran. Todo esto, para Fernando Esteves, es un intento de construir un mito nacional a partir de la idea indigenista. Pues bien, nada de nada. Porque si ustedes leen a los autores de esta época, como es Chiri Naranjo, por ejemplo, te dice en 1880 que no existía una nación guanche, que lo que existía eran 7 naciones guanche, que el guanche de La Gomera no tenía que ver con el de Tenerife, que los mundos insulares son mundos separados, que el mundo indígena no es uniforme, que cada cultura, cada isla tiene su cultura indígena. Por lo tanto, fueron incapaces de construir un mito indigenista que agrupara al archipiélago a través de un mito nacional. Pero la gravedad del asunto es que eso lo hizo Viera y Clavijo. Viera y Clavijo dijo lo siguiente: toda la nación, la nación guanche es una sola. No existe diferencia en la comunidad indígena. Viera y Clavijo, en su obra, hablan de nación guanche. Un siglo más tarde hay 7 naciones guanche. Y la verdad del caso es que si leen a los prehistoriadores canarios actualmente, te siguen repitiendo como papagayo que existen 7 comunidades indígenas plenamente diferenciadas en este archipiélago. Una falacia total y absoluta, porque yo creo que Teguise es lo mismo que Tegueste. Bien. Finalmente, lo que tenemos que insistir es que este movimiento de una economía insular vinculada a un escenario internacional, haciendo
volviendo a la espalda a la isla vecina, esto provocó durante este periodo una elevadísima insolidaridad en el archipiélago. Y voy a terminar con las palabras de Velázquez Curubelo, el político majorero, que en 1913 dijo lo siguiente, escuchen atentamente porque tiene una enorme actualidad. En Canarias, debido a su naturaleza de ser insular, la riqueza que se fomente en una isla no solamente no refluye en las otras islas, sino que, atrayendo así el comercio, perjudica a las demás. A tal extremo es esto verdad, que si se diera el caso desgraciado de desaparecer alguna de estas islas, se fue el Hierro, el volcán se lo llevó, por un fenómeno sísmico, en nada alteraría la vida económica y administrativa de las demás. El que niegue estas verdades no tiene para convencerse de lo contrario, sino fijarse en lo que ocurre entre Tenerife y Gran Canaria con relación a las demás islas del archipiélago. Si La Palma fomenta alguna riqueza, lo debe al comercio que de sus productos sostiene con Europa y América, y esto gracias a la protección recabada por sus diputados para sus industrias, azúcares y tabaco. Lanzarote, La Gomera, Fuerteventura y El Hierro, ¿en qué las ha beneficiado el fomento de la riqueza de Gran Canaria y de Tenerife? Su población sigue estacionaria, su deuda provincial y municipal creciendo, su emigración aumentando y su estadio de incultura el más atrasado de la nación española. Buenas noches. Bueno, pues tenemos media hora, hoy un poquito más, así que cuando quieran. Bueno, hoy que tenemos más tiempo, nadie quiere. Bueno, he intentado resumir de lo resumible. Bueno, como veo que no habla nadie, voy a hablar. Vamos a ver. Yo creo que quisiera matizar algunos puntos sobre el plátano e Inglaterra. Bueno, está claro que los inicios del comercio del plátano fueron con Inglaterra, eso es evidente. Y el plátano comenzó a exportarse a Inglaterra porque aquí había yo lo tengo entendido así, según los escritores ingleses. Aquí pasaban los barcos, traían carbón y después algunos regresaban a Inglaterra otra vez por carbón y por otros productos, y en eso llevaban plátano. Y el plátano se conoció en Inglaterra por el plátano canario, y no se conoció el primer plátano en Londres, fue en Liverpool. Y era porque los barcos tenían una velocidad tan grande ya para la época, que el plátano sale de aquí verde y daba tiempo de llegar a los mercados de Liverpool y poderse comerciar. Y así comenzó el plátano en Canarias. Quiero decir aquí que el plátano en Canarias dio mucho dinero, sobre todo yo tengo de Alfred Sandler Brown, que conoce bien la realidad canaria, y en los años de entreguerra, años 21, 22, 23, habla de una riqueza enorme. El plátano daba una riqueza enorme. O sea, lo que quiero decir es que el plátano en sus inicios está vinculado a Inglaterra y a los Fife y a todas las compañías que estaban aquí. Bueno, nada más, yo no sé. No era ninguna pregunta, sino matizar un poco. Ampliar lo que yo no he podido ampliar. Sí, es cierto, sí. Pero ten en cuenta también que hay exportadores canarios. Pero también hay exportadores canarios, cooperativas de exportadores de Canarias. También. Poco a poco se fueron los canarios también participando en el negocio de exportación platanera. Eso es la tesis de Juan. La tesis de Juan es de lectura obligada. Sí, una tesis que, en fin, me parece que es importante para entender todo el nacimiento del plátano. Y además
Las primeras exportaciones de plátano son de los años 50, del puerto de la Cruz, que están ya exportando a Inglaterra plátano con muchas dificultades, pero ya están empezando a exportar. Y lo que ocurre es que, 1850 y pico, y lo que ocurre es que, bueno, es que a los ingleses les interesó mucho el plátano por los huecos de carga de sus buques. Claro, eso está claro, sí, sí, pero que ya había una iniciativa anterior, ¿no? Más preguntas, por favor. Sí, dos preguntas, don Antonio. La cuestión de los fielatos, Sí. y ¿por qué no podían invertir los ayuntamientos en galerías? O sea, en cuestiones de agua, porque tenían prohibido invertir. No había prohibición para los ayuntamientos de invertir en galerías, no. Lo único que ocurría es que los ayuntamientos tenían graves dificultades de tesorería para poder invertir, y tenían además otro problema, y es que, es decir, hay que ponerse en la posición de un alcalde, de unos regidores, de un ayuntamiento. Yo tengo 100 pesetas, y yo tengo primero, no solamente tengo que intentar invertir en bienes preferentes, en alcantarillado, abastecimiento, en fin, todos estos temas, y por lo tanto la apuesta en este momento hay que tener en cuenta que yo tengo que atraer capital privado, y si a mí el capital privado le interesa abrir la galería, bueno, yo en el monte público lo que hago es que le cedo la apertura de la galería en el monte público a cambio de acciones liberadas. De tal manera que entonces yo le invierto en eso y puedo invertir en lo otro. Es decir, esas cosas, esas estrategias hay que tenerlas en cuenta, porque a veces dicen, no, pero los ayuntamientos no hacían. Cuidado, es que yo si tengo pocos recursos, pues yo tengo que maximizar la inversión, optimizar mi capital, el dinero público. Y entonces digo, bueno, pues si en este Monte de Aguirre tú quieres hacer una galería, caso de Santa Cruz, tú quieres hacer una galería, muy bien, pero mira, el monte es municipal, y por lo tanto tú no puedes hacer un agujero sin mi permiso. Y si lo haces con mi permiso, me tienes que dar acciones liberadas. ¿Entiendes? Esa fue la estrategia. ¿Me entiendes? Es muy... Yo creo que era la correcta. Y bueno, y en el tema de los fielatos son para poder cobrar el impuesto de consumo. Sí, pero a otro municipio, o sea... No, tú era, claro, es decir, tú entrabas en Santa Cruz y había un fielato. Y entonces, pero los fielatos tuvieron una existencia no muy prolongada. Entonces el fielato todavía ahí se ve por ahí los fielatos a la entrada del pueblo, ¿no? Y los chistes que se han hecho sobre los fielatos y tal, ¿no? Entonces tú entrabas y tenías que pagar el impuesto municipal. Era un impuesto, es impuesto de consumo. Todo el mundo se cobraba el impuesto de consumo. Pero claro, el impuesto de consumo era un gravamen que al final se traducía a precio. Y a traducirse a precio, pues si los salarios son bajos, primero el conflicto está montado. Entonces los ayuntamientos trataban de no incrementar el impuesto de consumo. Y entonces, ¿cuál era la única posibilidad? Hombre, que hubiera más consumo. Si la gente va más al mercado y hay más consumo, pues entonces a igual tasa recaudo más. Y para eso tiene que haber un crecimiento. Y sin crecimiento no es posible. ¿Entiendes? Por eso es importante el tema de... ¿Más preguntas? Buenas noches y muchas gracias por todo lo que he aprendido en estos días que le he estado escuchando. A usted de todas maneras para agarrarlo ni con, ¿cómo se llama el aparatito ese que se usa para las mariposas? Ni con eso lo podemos agarrar a usted. Yo, si me deja voy a hablar, soy de La Palma y hablo de una manera local. El plátano, según nos decían allí, lo había traído Faife, el de los grupos de la, ¿cómo llaman?, de los salones, esos famosos y tal, lo habían traído por lo menos por allá, por el Valle de Aridane, etcétera y tal. Ya la mayor parte, por ejemplo, de los plátanos los tenían los cuatro, una vez que se fue Faife, lo tuvieron los cuatro caciques que habían allí. No cabe la duda que el agua es oro y también se posesionaron del agua. Sotomayores, Carrillo, los Lugos y la Rehostia, juntos todos ellos, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Hubo un tiempo también en que se sembró tomate. Los tomates eran de aparcería, pero nunca pagaron nada.
Nosotros sembrábamos con mi padre, sembrábamos los tomates, lo único, mi padre que conocía mucho de agricultura y eso, sembraba en los alrededores, pues, ajo, cebolla, la piña de maíz, los bugangos, las pantanas, etcétera y tal, que después servía de trueque para poder subsistir. Éramos una familia numerosa, no voy a hablar ahora de biografías ni mucho menos, pero así fue. Nunca nos pagaron nada, nada. En lo que yo recuerdo, nunca lo oí a mi madre, que era la más o menos la que llevaba las cuentas, de que nada nos pagaron. Solo nos favorecía eso. Y la mayor parte, por ejemplo, de algunas cosas, por ejemplo, el tomate que no valía para exportar y eso, pues lo daban como una tara que decían ellos y tal, y eso después se vendía de una manera local en los llanos de Aridane, Argual y eso. Me estoy extendiendo mucho, ¿no? No. Ya, y eso nos servía mucho para, digamos, por ejemplo, comer y eso. De todas maneras, también otra de las cosas, había muchos, como se diría, artesanos, se dedicaban a elaborar el tabaco, que posiblemente también se sembraba por muchos sitios de allí, ¿ya? Y hacían tabaco que la gente eran consumidores de ellos y tal. Y otra de las cosas, por ejemplo, la cuestión de, digamos, por ejemplo, ahora que se habla de una manera moderna, antes eran los exportadores los que, pero pagaban, sobre todo del plátano, ¿ya? Quien tenía el plátano, yo era de los que trabajaba con una guataca, ¿ya? Para el cacique, y pagaban el plátano. Ahora, la entrada de las cooperativas ahora nacieron prostituidas, así como se oye la palabra prostituida. Que han creado una burocracia, no voy a señalar, que puedo señalar a muchos de los que se posesionaron de almacenes de exportación y eso, en plan de cooperativa, y como le digo, nacieron prostituidas. Ya me está cortando ya. Lo que sí me gustaría decir lo siguiente. Fui emigrante, 20 años. De Brasil fui a parar al otro mar de allá. Fui a parar a Perú. Lo que me emocionaba a mí mucho es que allí habíamos Gran Canario, había gomero, había un herreño, habíamos unos cuantos palmeros, pero nunca nos acordamos de estar discutiendo que si tu provincia es mejor, que si la otra es tal o cual. Eso me emocionó. Cuando regresé de la migración y volví a ver aquí todas esas cosas, me dije, caray, sí que estamos bien otra vez, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Nos trajeron la bandeja. Antes sembrábamos para digamos, comer los productos. Hubo el tiempo las horribas, ya. Yo, por ejemplo, que no fui a una escuela primaria con fundamento, tengo un libro escrito ya publicado sobre las horribas. No es una biografía particular, sino de una generación que nos jodieron de verdad, ¿ya? Nada más, disculpe. No. Está bien. Sí. Felicitarle por el resumen. La verdad es que ha sido sintetizar un periodo tan complejo y con tantas vicisitudes en poco tiempo. Yo quería preguntarle por la pesca. En esta época la actividad pesquera en Canarias ¿está vigente o tiene importancia? Bueno, sí, vamos a ver. El problema del sector pesquero, bueno, en fin, dirijo una tesis, pero no sé cuándo se terminará sobre el tema, ¿no? La tesis de Alba. Pero ha publicado ya bastantes artículos, yo tengo también 3 trabajos sobre eso, y puedo decir lo siguiente. Primera cuestión, el desarrollo del sector pesquero tenía una tradición en Canarias, ¿no? Pero a partir de 1850-1860, el establecimiento del Puerto Franco, bueno, la literatura de libre cambio puertofranquista determinó que había que potenciar el sector pesquero.
Y para potenciar el sector pesquero se presentaban oportunidades para el mercado peninsular, mercado interior, mercado exterior, etc., ¿no? Pero el sector pesquero en Canarias tiene un gravísimo problema. La elaboración tradicional del pescado tenía que hacerse como el bacalao. Es decir, el pescado salpreso, tal como era la tradición, no se podía vender en la península porque se estropeaba, ¿no? Tenía que hacerse como el bacalao. Y resulta que se hicieron ensayos en este periodo, en 1860, 70, 80, incluso vino unas empresas catalanas a intentar el problema, y fue todo un fracaso porque la corvina, el cherne, no permite ese proceso, ¿no? El bacalao sí, pero la tecnología eso no lo permitía. Por lo tanto, eso fue un fracaso desde el punto de vista de seguir con la vieja elaboración. Se sellaron nuevas elaboraciones que consistían en hacer secaderos de pescado. Tenerife, pescarías tinerfeñas, en fin, secaderos de pescado, ¿no? Que luego se exportaban. Pero claro, ese secadero ese pescado seco, ahora con ese sistema, bueno, pues solo también no podía competir con el bacalao, era imposible. Y entonces la gran opción fue África. Y toda la pesca, el 99% se dirigía al mercado africano. Las colonias inglesas, portuguesas, francesas, etcétera, etcétera, compraban ese pescado. Es decir, que los pescados de Berbería y lo vendían en otras playas. Pero a partir de 1900 hay una industria conservera. Empezó la industria conservera a desarrollarse, que tenía ya también una pequeña tradición, en concreto en La Gomera, Gran Canaria, pero a partir de 1900, a medida que el desarrollo industrial en Europa se potenciaba, pues aquí empezó una industria conservera importante, ya enlatado, importando la lata, importando el aceite, etc., y la exportación al exterior. Y básicamente su destino prioritario en Europa fue Italia. Es decir, esas exportaciones de atún, de los túnidos que se procesaban, era para Italia básicamente. Y fue importante la industria pesquera, por supuesto, muy importante. A partir de 1905, 1910, alcanzó ya un cierto protagonismo, ¿no? Bien. Buenas noches. En la década de los 20, como comentó, la captación o el intento de captación de inversión extranjera en las dos capitales, Las Palmas, Santa Cruz, siendo todavía una provincia única con capitalidad en Santa Cruz, ya estaba el conflicto desde hace mucho tiempo, ¿no? León y Castillo en Las Palmas estaba también bien posicionado. Y la pregunta directa es, por ejemplo, como ejemplo, ¿fue un detonante más la concesión o la ubicación, la decisión de ubicar la refinería en Santa Cruz como captación de capital, que además obligaba indirectamente a pasar por aquí la mayoría, teóricamente, la mayoría del tráfico marítimo para al menos repostar y tal? ¿En qué medida fue el detonante de la separación definitiva? No, vamos a ver. Mire usted, se me han olvidado muchas cosas que ahora me imagino que saldrán a relucir, como en fin, los institutos, la universidad, en fin, en este periodo. En fin, no hay tiempo, ¿no? Pero respondiendo a lo que usted está diciendo, miren ustedes, la refinería se establece en Santa Cruz de Tenerife porque el Ayuntamiento de Las Palmas y las fuerzas vivas de Las Palmas se negaron a que se estableciera en el puerto de Las Palmas. Inicialmente era en la isleta donde se iba a poner la refinería. Y en ese contexto, pues García Sanabria ofreció los solares de la refinería para la CEPSA, ¿no? Solares que además les debo decir que he visto los planos y eran para construir casas para el pueblo de Santa Cruz. Y está hasta la urbanización, no lo olviden. No lo olviden. Se desechó eso para establecer la refinería en Santa Cruz de Tenerife. Pero eso no fue ningún problema, porque los de Las Palmas sostenían que en un área de Puerto Franco no puede existir ningún monopolio. CEPSA pretendía crear un monopolio en Canarias. Y eso no lo admitieron. Y por lo tanto se negaron a que se estableciera en Las Palmas, porque en Las Palmas no podía establecerse un monopolio, dado que allí estaban todas las compañías multinacionales establecidas. Texaco, la CEL, la Standard Oil, ofreciendo sus productos petrolíferos para el tráfico internacional. Y por lo tanto, no. Se establece en Santa Cruz de Tenerife y tuvo graves dificultades
para desarrollarse la refinería inicialmente, con una capacidad de refino muy limitada y teniendo que competir con la oferta internacional. Eso es, tuvo que competir con una oferta internacional que había en Santa Cruz de Tenerife. De modo que ese no fue el problema en realidad. Y todo el mundo sabe, cuando mira los datos de la refinería de petróleo, que en fin, que es otro trabajo de Conchi, pero lo tiene también, la refinería creció jugando con la dictadura. Se convirtió en la gran refinería española y todo el mundo sabe que la estupidez de mandar a Franco aquí. La refinería y Texaco vendían petróleo a Franco para abastecer las tropas del ejército, porque en la península no había ninguna refinería. Era Canarias la que abastecía al insurgente. Por lo tanto, no, la refinería, el motivo del pleito insular no fue la refinería. El motivo del pleito insular fue que se enfrentaban por el control del comercio exterior, de toda la actividad vinculada al mercado internacional. Ese fue el motivo. Y en vez de discutir en términos de solidaridad y de complementariedad, pues se discutía en términos de quién se lleva la tajada. Esa es la verdad. Y es muy triste observar, por ejemplo, la política económica de los cabildos insulares, en temas como el petróleo, la gasolina, estableciendo menos impuestos aquí para que, en fin, para atraer el tráfico para acá, pues tal, una guerra, en fin, una guerra arancelaria, por decirlo así, entre las dos instituciones que no carece de sentido, ¿no? Pero en fin, eso es lo que asistimos en este periodo. No sé si te he contestado, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Más preguntas, por favor? ¿Se puede preguntar otra vez? Sí, claro. Es muy corto. Vamos a ver. Yo he visto que está en una postal, el famoso, cuando llegan los reyes aquí a Santa Cruz de Tenerife, en lugar de decirles Dios salve al rey, ponen God saves the Queen, the King. Yo creo que aquí el inglés no tiene la importancia que tiene hoy. Si hubiera sido hoy, pues no había problema, porque en todas partes pues el inglés es lo que vamos, la lengua internacional. Yo creo que era más bien como honor a la reina Eugenia, que era inglesa. Sí. A mí me parece a mí que hay que tomarlo como así. Posible. La reina no sabía español porque eran recién casados y ella era inglesa, era nieta de la todopoderosa Victoria de Inglaterra. Y ella no sabe español, pues creo que fue como algo en referencia no al rey, sino a la reina. Esa es mi opinión. Yo no sé. Hay una postal, ¿eh? No te lo discuto, eso hay una postal y todo. Hay una fotografía Hay también. una fotografía. Sí. Muy bien. Está además en el edificio de la del Dexter, de la compañía del Dexter. ¿Más preguntas? Vamos a sacarlo. Cumplimos las épocas, porque yo tenía pensado que íbamos a llegar hasta Franco, eso mañana. Mañana. Yo quería preguntar, porque a medida que vas avanzando ya le va llegando a uno cerca, ¿no? Y entonces yo quería que me dijeras realmente qué significó, porque lo has nombrado en varias épocas, el comercio del tabaco. El comercio del tabaco. Porque fue realmente un producto primario en las exportaciones canarias. Yo me acuerdo en el año 50, en la calle San Antonio había un edificio de pisos donde vivía mucha gente, entre ellos yo. Pero en la planta baja había una fábrica de puros. Y me daba la impresión de que era una cosa muy de andar por casa, ¿no? Era un salón donde había 15 señoras haciendo puros y los que hicieran esas 15 señoras haciendo puros, la fábrica de puros de Don Romualdo. Ahora, ¿realmente significó eso o es más posterior? ¿Es a partir de la última época ya cuando tenemos la lucha, cuando tenemos 46, cuando tenemos Suprema, cuando empieza realmente a significar algo el tabaco o ya lo significaba antes? Bueno, mira, voy a contestar muy sintéticamente. La primera cuestión es que en la historiografía sobre el tabaco deben ustedes saber que el tabaco lo fumaban los indígenas americanos, que los españoles consideran que ese era un acto del demonio, de echar humo, ¿no?
y que por lo tanto la Inquisición y demás, pues en fin, esto fue un poco tal. Y se dice en la historiografía que el primer hispano, el primer europeo que le enseñaron a cultivar tabaco a los indígenas y que fumó fue uno, Domingo Pérez de Santa Cruz de Tenerife, en Cuba. Bueno, eso es una leyenda, yo no sé si es una leyenda, pero que se dice eso. Bien, en 1606 se plantea en Canarias la creación de una compañía para plantar tabaco en Canarias o importarlo y exportarlo a Europa, en 1606. Bien, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que en 1636 el Estado español, el rey, convirtió el tabaco en un monopolio real. Y no se podía vender tabaco sino traerlo de Cuba, traerlo de Venezuela, traerlo de Cuba y venderlo en los estandos del rey. Y prohibió que en este lado del Atlántico se plantara tabaco. Bien. Consecuencia de ello, fumar, lo que se dice fumar, yo tengo los consumos de tabaco del siglo XVII de la población canaria y son exactamente iguales a los años 30, 1930. Fumar, lo que fumaban los canarios. Fumaban todos, mujeres, fumaba todo el mundo. Y el tabaco que se tenía en Canarias, pues era tabaco que se traía de Cuba, tabaco que se plantaba aquí y tabaco que se traía de contrabando. Y uno de los mayores contrabandistas de tabaco en Canarias era el que representaba el monopolio del tabaco. Y para que ustedes lo sepan, era ni más ni menos que el dueño de la Casa del Vino, de la hacienda de Simón de Herrera y Leiva. Ese era el administrador del tabaco del rey y el mayor contrabandista, y tengo operaciones de él en Inglaterra vendiendo tabaco a través de Canarias para Inglaterra. Por lo tanto, el tema del tabaco era una cosa, en Canarias era una cosa muy tal. La segunda cuestión es que, de vez en cuando, pues el jefe del control del tabaco, pues en fin, inspeccionaba, iba por ahí y le preguntaba al campesino, oiga, que usted no puede plantar tabaco. Y la respuesta del campesino la tiene Viera Clavijo, muy bonita, que dice, yo no sé, tabaco silvestre, eso ha sido ahí, no tengo nada que ver con eso, tabaco silvestre, ¿no? Por lo tanto, no. En el siglo XVIII se importaban de Cuba 1.200.000 libras de tabaco y salían por los puertos canarios 1 millón de libras de tabaco. Es decir, que tabaco prohibido, pero tabaco era tal. Y eso explica que el Estado español se diera cuenta de que poner puertas al campo era imposible. Y por lo tanto, en ese contexto lo que hizo fue liberar el tabaco en Canarias. Bueno, pues que se acabó porque yo no puedo controlar esto, es imposible. Y de hecho, los comisionados regios que llegan aquí a inspeccionar te dicen que el 80% del tabaco que se consume en Canarias es contrabando. No hay la renta real, no es rentable mantener esto, ¿no? Y por lo tanto se suprimió el Puerto Franco. Una de las cosas que planteó fue la industria del tabaco. Y bueno, y a partir de ahí se creó una industria importante, pero tuvo siempre la amenaza de la tabacalera. Y le cedo la palabra aquí, porque él sabe unas anécdotas muy bonitas sobre la tabacalera. Sí, pero, con todo el tremendo poder que tenía Tabacalera y el enfrentamiento tremendo con los industriales canarios eran unos maestros en el contrabando. Metían tabaco canario por debajo del monopolio, entre otras cosas porque tenían comprados los extranjeros. Y eso era un comercio absolutamente conocido, absolutamente protegido incluso, y que dio muchísimo dinero a la industria en Canarias. Y tengan en cuenta que en los años 80, 1980, había 3.000 y pico trabajadores trabajando directamente en el tabaco, en las industrias del tabaco. Y aquí estaban todas las multinacionales, sin excepción ninguna, estaban todas y tenían empresas propias, todas las multinacionales en Canarias. Hasta que, mañana hablaremos de eso, el Parlamento de Canarias decidió que el protocolo número 2 no, y que había que cambiar el estatus de Canarias en la Unión Europea. Y ahí se acabó todo. Pero eso mañana. ¿Más preguntas? Sí.
Respecto a la inversión en puertos en Canarias que habló antes, o sea, lo que yo he podido leer es que digamos que los puertos modernos se inician sensiblemente en 1850, cuando llegan los primeros ingenieros civiles. O sea, en concreto es Francisco Clavijo Plo, que llega aquí a Tenerife, y es el que hace los proyectos modernos del puerto de Santa Cruz y el puerto de Las Palmas. Y lleva los dos. Posteriormente aparece la figura de un ingeniero de Las Palmas, que es Juan León y Castillo, el hermano de Fernando, y que efectivamente, al menos entre líneas, se puede deducir que cuando él toma la jefatura, porque Clavijo Plo asciende y le llevan a la península y demás, en una época, mucha parte de la inversión efectivamente empieza a dirigirse a Las Palmas de la mano de su hermano Fernando, que puede ser seguramente el gran cacique de Gran Canaria, diputado seguramente durante más de 25 años, me parece recordar que fue, ¿no? ¿Podría tener alguna repercusión la figura de León y Castillo, el político Fernando, Sí. en esta historia? Vamos a ver, la figura de León y Castillo, hay que tener mucho cuidado con León y Castillo, porque, en fin, aunque yo soy canarión, por si busca ya, en fin, ya se empieza. Pero ya hemos dado ahí. Sí, ya. Pero la figura de León y Castillo, en Tenerife, cuando se habla así, pues ya se pone todo el mundo tal. León y Castillo fue uno de los mayores políticos de Canarias. Y la franquicia de 1900, que abrió Canarias al mercado internacional, se debe a León y Castillo. No olviden de puerto de taxi, León y Castillo. Eso es importante. En realidad, cuando Villaverde le planteó proteccionismo, que los canarios, que no puede ser, contestó León y Castillo, dé usted mayor libre cambio a Canarias y olvídese de Canarias. Dé usted libre cambio y olvídese de Canarias. Y León y Castillo en ese momento era ministro plenipotenciario de la corona. Fue un ministro de gran peso en la economía española, en la política española. Yo creo que fue el político más destacado de toda la restauración, y como canario hay que reivindicar su figura, porque en este periodo tengo ustedes que poner además otra cosa muy importante, que Canarias tuvo durante todo este periodo ministros rigiendo los destinos de España: Nicolás Esteban, León y Castillo, Leopoldo Mato y otras figuras de la época de la República. Leopoldo Mato era ministro de Hacienda, es decir, que hay que tener cuidado con él. En fin, era una figura muy importante. Es decir, esta era una clase política muy formada. Bien, en fin, les quiero decir esto para que comparen. La siguiente cuestión que quería yo decirles sobre los puertos. Miren ustedes. Tengo entendido que eres ingeniero. Bien. El Estado español tiene que invertir en la construcción de un puerto. Hacer el puerto de Tenerife costaba entre 3, 5 y 10 veces más que hacerlo en el puerto de Las Palmas, porque Tenerife no tiene plataforma ninguna. Tenerife tiene un enorme, en fin, es un acantilado, ¿no? Y por eso en Tenerife todos los muelles se hacen paralelos a la costa, no pueden prolongarse. Y por lo tanto construir un metro de muelle en Tenerife era carísimo. Y eso lo pone de manifiesto no solo Clavijo, los informes de Clavijo, sino los informes de Juan del Castillo. Yo me refiero a los de Clavijo porque él pone de manifiesto el gran problema que tenía el puerto. De hecho, el puerto de Las Palmas, lo interior de la dársena, de vez en cuando hay que dragar, porque hay problemas de profundidad en algunas partes de la dársena de Las Palmas. En fin, por eso hay que tener en cuenta que Santa Cruz de Tenerife tuvo un problema, y lo tuvo siempre, que la naturaleza no le favoreció como área portuaria. Durante el periodo incluso de los siglos XVI, XVII y XVIII, el puerto de Tenerife era altamente peligroso, y tengo testimonio de todo lo que quieran, porque cuando viene el tiempo sur no hay quien atraque en ese muelle, ¿no? El problema es, bueno, y pregúntaselo a Nelson perdió por eso, ¿no?
De modo que yo estoy de acuerdo contigo en que, en fin, la figura de León y Castillo fue favorable al puerto de Las Palmas, pero también hay que medir el tema de coste-beneficio, es decir, qué costes tenemos, qué beneficios, ¿no? Y en ese contexto el puerto de Las Palmas era más, se podían hacer más metros de muelle, que era lo que importaba, para atracar más barcos, porque los barcos si no atracan no les puedes cobrar, y por lo tanto en Las Palmas las posibilidades de construir metros de muelle eran mucho más baratos que en Santa Cruz de Tenerife, y por eso el puerto de Las Palmas rápidamente creció mucho más que el puerto de Santa Cruz de Tenerife en el tráfico internacional. Muy bien, bueno, pues mañana... Bueno, ya es otra cuestión. mañana